delincuente, pero desde el punto de vista de que si no se sigue el procedimiento que debe seguirse y salvaguardan los derechos, que no haya tortura, que no haya golpes, que no esté aislado, que se le reconozcan sus derechos que la misma Carta Magna le está proporcionando, es decir, aquellos contenidos en el 14 y 16 constitucional y en el primero constitucional primeramente. Entonces, si ahí la autoridad infringe alguna parte de este procedimiento e inhibe cualquiera de esos derechos, por eso la Corte Interamericana procedió a decir, es que hay violación de derechos porque no se está siguiendo un procedimiento constitucional de sobra debe de ir o prevalecer por encima de las leyes y esto los convierte en víctimas. Pero veamos lo siguiente, el propio 19 constitucional establece esta figura y aquí viene un problema, como le decía hace rato a nuestra compañera, ¿no? Legislativo, ¿es un problema de interpretación o es un problema de aplicación? ¿Qué ha dicho la Corte Nacional? Dime, David. ¿Querías hablar, David? No, bueno, la Corte se ha pronunciado de manera diferente entre los aspectos como relevantes. Incluso se le ha llegado a plantear a la Corte si existe incluso una compensación monetaria para los directores de los egresos por llegar a aplicar la prisión preventiva oficiosa. Digo, estas son como planteamientos también como peculiares que también el gobernador pues tiene el derecho de accionar. Sin embargo, pues, ajá, pues digo, o sea, sin embargo, pues la Corte ha resuelto pues que no Pues no, tiene. nuestra Suprema Corte ha dicho que la figura es legal y bonita y protectora de los derechos humanos, ¿no? Exactamente. Pero la Corte Interamericana ya dijo que no es así. Entonces aquí tenemos un problema primero, pues de juricidad, Y ¿no? sería de aplicación, ¿no, profesor? Más que de de una cuestión legislativa. ¿O usted? Pues, yo creo que es un problema legislativo, no de aplicación, porque la ley es clara. Siempre que se hace delito, mételo a la cárcel. Dice y en automático, sin debate. ¿Pero a qué voy? Dense cuenta entonces que los planteamientos que nosotros vamos a hacer deben de estar enfocados a una investigación de naturaleza cualitativa. Nosotros vamos a buscar las cualidades de nuestro objeto de estudio. Reitero, no creo que dé tiempo de realizar una investigación porque normalmente pues, le damos como plazo para realizar sus investigaciones 1 mes, 2 meses. Cuando ustedes optan por su examen general de conocimientos, tienen una reunión con el sínodo y el sínodo les decimos, nos vemos en 2 meses, ¿no? Para que hagan ustedes su investigación. Por eso les digo, es tan corto el tiempo que es imposible que ustedes realicen una investigación de naturaleza cuantitativa. ¿Estamos? Normalmente lo que les vamos a pedir es que me investiguen las cualidades de alguna figura, como esta que acabo de platicar, ¿no? Y así tendremos miles. En materia de familia, escuché que tengo personas de materia de especialización de derecho de la familia, ¿o no? ¿O ya se fue? Y así ustedes van a ir notando, o sea, vamos a tener diversos problemas dependiendo la materia. Entonces, bueno, les decía, el tema del planteamiento del problema
obviamente nos va a dar bastante de qué hablar, de qué entretenernos, pero un planteamiento del problema lo vamos a entender siempre como el contexto de lo que quiero investigar, de lo que vamos a traer a colación. ¿Estamos? Entonces voy a necesitar que ustedes me planteen, voy a investigar en México, voy a investigar en la Ciudad de México, voy a investigar en el ámbito federal, en el ámbito local. ¿Sí? ¿Me explicó? Tienen que ir delimitando todo el problema. Por eso es el planteamiento del problema. Una vez que hemos realizado esto, reitero, el planteamiento del problema nos permite, ¿cómo decir? Como que centrar el debate hacia dónde vamos a ir. ¿Para qué? Pues para que no genere incertidumbres. Me decían hace un momento, no, yo voy a estudiar PAMA, pero voy a estudiar tal pedacito del PAMA, no todo. Y a lo mejor lo que realmente quiero ver es si esta reglamentación de esta mercancía, si esta clasificación arancelaria es correcta o incorrecta. ¿Y qué problemas surgen en la práctica por esta indebida implementación? Porque debe de tener algún problema, ¿no? No sé, se traducirá en, a lo mejor el gobernado pierde tiempo, la propia autoridad administradora pierde recursos y miles de cuestiones. Lo importante es que en el planteamiento del problema ustedes expongan elementos que nos permitan ver que realmente estamos ante un problema jurídico. ¿Sí va quedando claro esto? Y eso nos lleva a hablar del siguiente elemento. El siguiente elemento es la pregunta inicial. Regreso a mi ejemplo burro de mi coche, que no arranca mi carro. Tengo un problema, ya establecimos que es un problema, ¿no? Si no arranca el carro. Pues esto me lleva a preguntarme, ah, caray, ¿y si tiene gasolina mi coche? ¿O es otra cuestión? Porque reitero, depende de la pregunta que tengamos, será el rumbo hacia donde nos vamos a mover. Ahora, la pregunta inicial, esto hay que, yo sé que suena tautológico, pero la pregunta inicial realmente debe de ser una interrogante para ustedes. ¿Qué ocurre? Que a veces hago la pregunta inicial ya teniendo una respuesta. Que es válido que tengamos respuestas tentativas, sí, pero realmente debe de ser una interrogante para usted como investigador. ¿Por qué? Porque esto les va a permitir encauzar su investigación. Y así, como decía hace un momento, en el caso que platicábamos con Erika, pensemos, la pregunta inicial, ya ve que yo le dije, pero es un problema de interpretación, de aplicación o de normatividad. Porque cada uno nos va a hacer tener una pregunta y una respuesta tentativa distinta. ¿Concuerdan? Entonces, reitero, a veces como investigadores llenamos el protocolo porque pues ya, ¿no? Lo queremos llenar y que no nos estén dando lata, como si fuese un requisito nada más. Pero yo los invito a que realmente lo analicen desde este punto, como una interrogante real. ¿Estamos? Si usted se lo plantea como una real,
como, como yo realmente tengo duda, ¿qué voy a hacer? Esto va a lograr uno que llegue usted a un buen puerto en su investigación. Reitero, actualmente en mi investigación de doctorado, les decía, el doctor Sergio García Ramírez es mi tutor principal. Y como ustedes saben, pues el maestro es especialista en la protección de derechos humanos, ¿no? Todo el tema del control difuso de la convencionalidad y demás. Fíjense, este tema de la prisión preventiva oficiosa realmente es una duda para mí. Así de, ¿y qué hacemos? ¿Vamos a tener dos víctimas en el proceso? ¿Cuál será la responsabilidad del Estado? ¿O ustedes creen que un juez de control va a aceptar que él viola derechos humanos? Y esto va planteando aspectos prácticos. Les comento, yo recientemente solicité a un juez de control que reconociera la calidad de víctima de mi defendido al estar siendo sometido a una prisión preventiva oficiosa. Como ustedes imaginarán, el juez de control dijo que no, que esto es notoriamente improcedente, y ante ello acudí en amparo indirecto para ver qué postura van a tener los jueces de control constitucional, en este caso jueces de control directo de la Constitución, respecto de esta, digámoslo así, laguna o una, desde mi punto de vista claro, una flagrante violación a los derechos humanos. Entonces, le reitero, es una real duda. ¿Qué va a hacer el Estado mexicano ante ello? Y ya les platicaré, ¿no? Obviamente no creo que de aquí a que acabe nuestro curso se resuelva mi amparo, no tengo tanta suerte. Pero, bueno, si seguimos en el chat, por ahí les comparto la sentencia ahora que sale. Porque vienen problemas muy interesantes. Y esto, aquí es a donde los invito a la disertación, que es creo, el esquema que les conviene a ustedes para hacer sus planteamientos metodológicos. La disertación tenemos que tomar dos puntos. Punto A, punto B, normalmente son puntos encontrados, y de ahí, mediante la dialéctica, dar una respuesta superadora del problema. Cuando ustedes en sus trabajos finales presentan este aspecto, ya están del otro lado. Lo valoramos muchísimo los sínodos. ¿Por qué? Porque estamos viendo una postura reflexiva, superadora de dudas. ¿Qué ocurre muchas veces? Muchas veces lo que nos entregan es una compilación de muchos pedacitos de obra y ya nos dicen, pues es esto, maestro. Le digo, pero pues es que no te estoy leyendo a ti, o sea, me compilaste lo que ya dijeron, pero ¿y tú qué piensas? ¿Tú qué dices? Y es lo que vamos a hacer en en estas semanas, en estos días. ¿Sale? Les voy a dar un texto jurídico, es pequeñito, una obra, donde ustedes van a leer la postura A, van a leer la postura B y darán algún tipo de respuesta. ¿Sale? Es un ejercicio que se puede hacer en 5 páginas, no más. Muy bien.
Entonces, esto nos va a servir para que ustedes vayan tomando en cuenta los puntos que se necesitan. Entonces, esto de la pregunta inicial, reitero, bueno, vamos a tomarlo de ese modo. Después viene la delimitación del tema problema. Otra vez, ya hice un planteamiento de un problema que va a tener su problemática. Ya me hice una pregunta inicial que es la que va a regir hacia dónde se va a mover mi investigación. Y posteriormente tengo que delimitar mi tema problema. Y aquí la delimitación, piénsenlo ustedes del siguiente modo. Delimitar es establecer un marco en el cual no me voy a salir. Y es muy importante delimitar nuestros objetos de estudio. ¿Por qué? Porque si no, el tema se puede volver demasiado amplio para poderlo abarcar en una investigación. Y así pensemos. David, recuérdeme usted en qué área está especializándose. Constitucional. Constitucional. ¿Algún tema, problema que le aqueje respecto del constitucionalismo mexicano? Pues va enfocado un poco en materia también administrativa, en el proceso de la ejecución, o sea, la garantía o la certeza jurídica en una sentencia en materia administrativa para esta ser ejecutada. Que tienes que agotar todo el procedimiento, obviamente, tener una sentencia que haya causado estado, que esté ejecutoriada, pero para poderla hacer valer, desafortunadamente te tienes que ir al amparo, porque las facultades que hay en materia administrativa están limitadas y por ende tienes que iniciar un nuevo juicio en materia de amparo para que se pueda ejecutar esa sentencia. Entonces, aquí nuestro tema, vamos a delimitarlo. ¿Cómo lo delimitarías? Podría ser un tema, digo, más o menos improvisado. El incumplimiento a las sentencias en materia administrativa. Bajo, hace un segundito. Sí, pero aquí estaba. Sí, sí está por acá. ¿Y si la espero aquí llegará? No sabría, estoy en medio de un... Ok, gracias, señor. Gracias. Perdóname. Perdón, No hay cuidado. Sí, me decías. Ajá, un tema podría ser el incumplimiento a las sentencias en materia administrativa. Ok, pero fíjense, aquí lo que tiene David me parece todavía muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí su investigación va a ser de carácter propositivo, ¿no? El problema creo que es completamente válido y aceptable. No existen facultades para que el tribunal... ¿y me vas a hablar en materia federal o en materia local? Materia local. ¿Local, Ciudad de México? Así es. Ok, fíjense cómo estamos delimitando. Porque ese mismo problema también ocurre en materia federal, ¿no? Así es. Ok, entonces delimitemos. Vamos a estudiar las facultades de ejecución de la sentencia del Tribunal Superior, del Tribunal Contencioso Administrativo de la Ciudad de México. Así es. Existe un vacío. Y ante ello, tendremos que proponer algo. ¿Qué será? Bueno, eso ya es materia de investigación, ¿no? Como decía David, bueno, pues ahorita le puedo proponer cualquier cosa, pues. No, de hecho, nada. como propuesta, algo similar a materia penal, que hubiera unas salas de ejecución, por ejemplo, ¿no? Que se le dotara a ciertos magistrados que integren una sala que sea para puro cumplimiento, ¿no? Porque vamos que la carga de trabajo en materia administrativa en la Ciudad de México, estamos en el rezago en la cuenta de cumplimientos, toda vez que esto
ejecutados, necesitamos ir a un juicio diverso, que sea el juicio de amparo, para poder hacer valer nuestras determinaciones. Entonces, pensando un poco en materia penal, el juez de ejecución que aplica la sentencia que ya sirve, una sala dotada de facultades igual como las tienen en el foro federal, habla, por ejemplo, de inhabilitaciones, destituciones, por no acatar una determinación, ¿no? No obstante, ya tienes un fallo en el cual se dice que la autoridad transgredió los derechos de un particular, el hecho de que para que se le reparen estos derechos tenga que ir a un juicio diverso, creo que ya es otro atropello a los derechos del particular, ¿no? Ok, y siguiendo con la delimitación, le doy la voz en un segundo, pensémoslo de este modo. Tal vez necesitamos delimitar un poquito más nuestra materia, ¿no? ¿Estamos viendo materia administrativa? Sí. ¿Ciudad de México? Sí. Y tal vez sería prudente estudiar, no sé, el derecho humano a una tutela jurídica efectiva del 17 constitucional. Y entonces poco a poquito nos va llevando a la delimitación. A lo que me refiero es delimitar nos va a servir para que no naufraguemos, no se nos vaya nuestra investigación por todos lados. Por favor, compañera Flores, ¿tiene levantada la mano? Sí, gracias. Yo tengo un tema que me gustaría plantearlo en este momento. Dígame. Es la inserción procedimental para el reconocimiento al derecho de paternidad respecto del nasciturus. Qué bonito tema. Gracias. A ver. ¿Enfocado a qué? Enfocado a un tema meramente procesal. Es una propuesta para que se inserte en el Código de Procedimientos Civiles el reconocimiento al derecho de paternidad con relación al nasciturus. ¿Esto qué implica? De ninguna manera, por ninguna razón, se obligará a ninguna mujer a tomar una decisión que no quiere respecto a su cuerpo y a sus diferentes derechos que tiene. No tiene nada que ver con esto. Simplemente es, procesalmente hablando, el reconocerle este derecho al progenitor para decir yo existo y yo opino esto, sin que esa opinión vaya a influir para nada en la decisión que la mujer va a tomar respecto de su cuerpo, respecto de su vida. ¿Por qué surge esta idea? Pero ayúdeme a delimitar. A ver, interrupción legal del embarazo, entiendo yo, está reglamentado en materia penal. No. Esto es un tema meramente procesal, no estamos hablando de una interrupción del embarazo, no se está hablando nada de eso. Es un tema de reconocimiento de un derecho, procesalmente hablando. Ok, pero sería para la Ciudad de México. Desde un ámbito, exacto, Ciudad de México, en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, en los procedimientos de adopción, cuando se lleva a cabo una jurisdicción voluntaria en la vía oral en materia familiar para llevar un proceso de adopción tratándose de un mayor de edad, lo que hacen es, aunque ya eres mayor de edad y evidentemente ya no te encuentras sujeto de la patria potestad, lo que hacen es llamar a los progenitores al procedimiento para que ellos expongan su opinión. Esto es exactamente lo mismo que propongo en este planteamiento. Ahora, regresando a la analogía del tema de la adopción, ¿qué sucede? Vamos a suponer que mandan a llamar a la mamá, ¿no? De la mayor de edad que quiere ser adoptada. Y la mamá dice, no, yo no estoy de acuerdo. Pues bueno, ya se le escuchó a la mamá, pero no porque la mamá dijo, yo no estoy de acuerdo, significa que el juez va a decir, no se aprueba la adopción. Son cosas muy diferentes. Es solamente este reconocimiento procesal que tienen los progenitores ante las jurisdicciones voluntarias de adopciones de mayores de edad para externar su opinión.
Y lo mismo sucede en esta propuesta. Es solamente ese reconocimiento procesal para que el progenitor diga, yo opino esto. Pero eso no tiene nada que ver con la decisión final que la mujer va a tomar respecto de su vida y de su cuerpo. Ahora, pasando todo esto a lo que estamos platicando, es Pero, a ver, permítame, duda, ¿eh? Porque yo lo veo que tiene un poquito... solo como este proyecto de Tesina, ¿no? Que nos estaba comentando al inicio de la sesión, que estamos hablando de 30 páginas. Y es probable que las dudas solamente en las 30 páginas. Y podría generarse una gran discusión y quizá complicarse mis temas de titulación, ¿no? Entonces, lo pongo sobre la mesa para saber también, porque el motivo de haber ingresado yo a este curso es tener un poco más de claridad de, ok, ya existe uno o dos temas, posibles temas, pero ¿cuál es más viable para lo que se necesita en este momento? Y lo que se necesita es tener un protocolo para tener un trabajo de 30 cuartillas, de obtener la titulación, ¿no? Viéndolo de forma objetiva. Eso es lo que Claro, se claro. Bueno, aquí lo primero que habríamos que checar es, uno, si usted le va a hacer el planteamiento a su sínodo y el sínodo acepta que realice ese tema, sería por ahí. Pero normalmente los sínodos llegan y te dan tema. Entonces, ya de ahí. Ok, Ajá, eso no lo sabía, no tenía sí. idea. Sí, entonces llega el sínodo y el sínodo cada uno le va a designar un tema o si se ponen de acuerdo, a mí cuando me toca participar, nos ponemos de acuerdo y pedimos una sola investigación. Ya depende del sínodo que le toque. ¿Y eso en qué momento nosotros lo sabríamos? Cuando usted ya haga su solicitud para su examen general de conocimientos, ahí los convocan a una reunión con el sínodo y el sínodo les va a señalar sus temas. Ok. Pero eso ya es, digamos, en el proceso de titulación. Rivera Franco, veo que la... Ya, disculpa porque ingresé tarde. Aquí el No se tema del preocupe. sistema en el trabajo no es tan favorable, pero ya lo solucioné. Okay. Esto que comenta, entonces, si tenía yo el conocimiento, puede ser un tema o pueden ser los tres, ¿no? O sea, puede ser, si no se ponen de acuerdo en que solo sea uno, cada uno te puede asignar un tema y entonces debes trabajar sobre los tres temas. ¿Está así? Exacto. Gracias, profesor. Solo era Ujú. esa duda. No, de nada. ¿Alguien más vi que levantó la mano? O ya. Ok. Entonces, bueno, reitero, la idea es justo que ustedes entiendan estos aspectos para realizar sus trabajos. Por eso les digo que a partir de nuestra siguiente sesión les voy a compartir material para que ustedes vean con indicadores visuales qué es lo que necesitamos que tenga su trabajo. ¿Sí me explicó? Es sencillo. Ahora, las tesinas, pero pueden ser de 30 páginas, 40, dependiendo del sino. Normalmente son de 30 páginas. Profe, tengo, ¿Ya? tengo una duda. Dígame, Es decir, también nosotros dígame. podríamos ir de términos como muy generales, o sea, digo para nosotros, no para presentarlo ya en la investigación, sino, por ejemplo, yo tengo un tema que, no, bueno, digamos, que mi sínodo me plantee algo como muy específico y para yo como entenderlo, como que voy primero a lo general y luego ya me voy bajando hasta llegar a algo particular.
por ejemplo, el juicio especial hipotecario. Y, Ujú. bueno, que el sínodo me diera un tema como, no sé, notificación por medio de edictos al juicio especial hipotecario. Y que Ujú. yo pusiera, o sea, como que yo me fuera primero, juicio especial hipotecario, ¿qué es? ¿Por qué, en qué caso se notifica? Y ya después como aterrizar en el tema. ¿Eso también se podría, o sería como simplemente enfocarnos al tema específico, como entrar de lleno en ese caso? La recomendación que doy es entre de lleno al tema, Ok, porque si no, con la misma extensión tan pequeña, pensemos, ¿no? Usted me dice juicio especial hipotecario. Y si vamos a analizar el estudio de antecedentes históricos del juicio ok, sí. hipotecario en Alemania del siglo XVI, pues ya para cuando estudie lo que yo le pedí, pues no le va a dar la extensión. Ok, Entonces, ¿por qué? Porque partamos de algo. Usted va a escribir, piensen esto, la redacción de este trabajo final, piénsenlo como un ejercicio de comunicación. ¿Hacia quién? Hacia el sínodo. Y partamos del supuesto que los sínodos conocemos del tema. sí. Entonces, si, no está escribiendo usted para alguien que desconoce. Entonces, pues, por ejemplo, voy a inventar, ¿no? Teoría de las contribuciones. Si yo le dijera, analízame el trato fiscal que se le da al hecho imponible del impuesto sobre la renta en personas físicas con actividad empresarial, con el régimen de confianza. Si usted me empieza explicando desde lo general, pues no le va a dar margen para desarrollar lo que yo quiero, lo que yo le pedí. Y ese luego es un error, que nos entregan los trabajos, pero no desarrollan el tema que se les pidió. Entonces, ¿cuál es? Delimitémoslo y vámonos al tema, directamente al tema. Usted nos explicaba que muchas veces ustedes reciben trabajos compilatorios y que es lo que precisamente no desean. Eh, Justo. y sí, o sea, precisamente como estudiantes muchas veces nos enfocamos más en compilar las diversas teorías de los autores y nuestra conclusión es una media página, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, como terminar con ese vicio que cargamos? Porque yo sí Oh, tengo ese vicio. sí, justo nuestras siguientes sesiones van a ser enfocadas a técnicas de preparación de entrega de resultados. ¿Cómo podemos evitarlo? Mire, voy a platicar lo que yo hago, que a mí me da resultado y espero que a ustedes les sirva, ¿no? Pero no quiere decir que lo que yo haga esté 100% bien. ¿Qué es lo que me enfoco? Reitero, a mí me gusta analizar las diversas teorías y con ellas ver qué postura se vuelve superadora del problema. Por eso les decía la importancia de la delimitación y del planteamiento del problema. Es decir, vamos a entrar al siguiente aspecto de este desarrollo, que son los objetivos de la investigación. Una vez que ya delimitamos el tema problema, vamos a establecer objetivos. Normalmente, toda investigación va a tener un objetivo general. Por favor, abran el documento que les envié. ¿Lo tienen a la mano? ¿El protocolo de investigación que les envié? Sí. Por favor, váyanse a la página 4, donde se habla de los objetivos. Ustedes van a notar que hay un objetivo general y 4 objetivos específicos. ¿Sí lo notan? ¿Quién me ayuda dándole lectura al objetivo general? Disculpe, profesor, perdón, ¿lo envió por este medio? Mándeme. ¿Lo envió por este medio?
Sí, lo envié aquí al chat de Zoom. ¿Podría reenviármelo, por favor? No sé. Sí. Déjenme nada más. Ahorita mismo se lo reenvío. Dígame, Rosa. Lo estoy enviando. Solo gracias, para comentarle, si gusta, yo puedo apoyarlo con la lectura. Ah, si es usted tan amable, por favor. Sí, gracias. Es página 4 de los objetivos generales. Inciso A dice establecer los límites epistémicos que vuelven racional la sentencia en el procedimiento penal. Específicos, inciso A, delimitar el contenido y finalidad de la categoría institucional procesal de la prueba. Inciso B, establecer herramientas epistemológicas para que los juzgadores valoren los medios de confirmación procesal en la fase inicial y preliminar del procedimiento penal. Inciso C, delimitar la valoración de las pruebas en la etapa de juicio. Inciso D, establecer el contenido de los límites racionales de la decisión judicial en el procedimiento penal. Muy bien. Si ustedes notan esto, se establece un objetivo general y 4 objetivos específicos. Por regla general, cada objetivo específico responde a un capítulo de la investigación. En este caso, esta investigación está proyectada para 4 capítulos. Ahora, ustedes van a realizar una tesina. ¿Qué es lo que yo sugiero? A lo mejor establecer un objetivo general y máximo 2 objetivos específicos. ¿Por qué? Por la extensión. Ahora, ¿se dieron cuenta ahorita que leyeron este documento que todo objetivo específico tiene un verbo rector, que es una acción a seguir? Delimitar, establecer, analizar. ¿Sí lo notaron? Así deben de plantear ustedes sus objetivos. Tienen que plantearlos de tal modo que nos permita identificar acciones a seguir. Ejemplo, David nos platicaba hace un momento, ¿no? A lo mejor establecer un procedimiento de ejecución en los procedimientos contenciosos administrativos de la Ciudad de México, algo por el estilo. O la creación, si mal no recuerdo, David, la creación de salas de ejecución. Especializadas en ejecución de las sentencias. Ok. Entonces, se dan cuenta que en este caso es una investigación de naturaleza propositiva. Él quiere que se cree algo. Y ahí habría que analizar, ¿no? Como nos decía, bueno, si esto, ¿qué viabilidad hay? Hay que reformar la ley orgánica, hay que cambiar qué, porque a lo mejor hay que cambiar varias normas, ¿no? Y después de señalar la creación de esta sala especializada, pues tal vez un procedimiento de ejecución, como decía, más rápido, donde la autoridad condenada, pues, dé cumplimiento de manera eficaz a lo que ya fue establecido. Entonces, pero fíjense que el verbo rector será establecer, crear. Cosa distinta, tal vez lo que platicaba hace unos minutos, en el sentido de analizar la clasificación arancelaria en los PAMAS. ¿Sí notan ustedes cómo sus objetivos serán distintos dependiendo del tipo de investigación? Ahora, reitero, les van a pedir a ustedes que realicen o analicen. Normalmente van a hacer investigaciones descriptivas, lo que les vamos a pedir como sínodos. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor el sínodo les va a decir, yo quiero que analice la implementación de, no sé, del derecho convencional
en el procedimiento de ejecución de sanciones penales para la Ciudad de México. ¿Se dan cuenta cómo yo les estoy dando el objetivo? Entonces ustedes van a tener que desarrollar esto que les acabo de pedir. De tal modo, si no se contesta el objetivo, si no se cubre, pues estaremos hablando que la investigación fuerte. Formalmente, su sínodo les va a dar el objetivo general y de ahí ustedes pueden plantear los objetivos específicos. Y reitero, estos objetivos específicos que no excedan de 2. ¿Sí queda claro eso? Y cada objetivo, a su vez, nos tendrá que dar una conclusión. ¿Sí? Muy bien. Veamos el siguiente elemento de nuestro protocolo. Discúlpenme, ¿ya les llegó el documento o no? Sí, profesor, ya lo tengo. Muchas gracias. Ya les llegó a todos. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente elemento? El siguiente elemento que tenemos que analizar es la justificación del proyecto o la justificación de la investigación. Aquí es necesario que se analice la utilidad práctica, la aportación y posibles repercusiones de la ciencia jurídica o incluso con otras ciencias sociales. Es decir, si ya me planteaste el problema, ahora necesito que me justifiques el por qué lo vamos a investigar. Y nuevamente, dense cuenta cómo todo esto ya les va a ayudar a plantear bien su investigación. Porque ya justificando, ¿no? Ya teniendo delimitado y justificado el por qué lo voy a estudiar, la investigación se vuelve, digámoslo así, más concreta. No vamos a divagar. Porque una vez que se establece la justificación, hablaremos ahora sí de la hipótesis. Y se acuerdan que en un inicio les dije que nos teníamos que hacer un planteamiento de una pregunta inicial. La hipótesis es la respuesta tentativa a esa pregunta inicial. ¿Qué ocurre? Que muchas veces planteamos la hipótesis como si fuese una pregunta. Y aquí vamos a decir que esto no va a ser de ese modo. Lo tenemos que plantear como una respuesta tentativa. Vayamos al ejemplo que les tengo dado. Es en la página 7. ¿Quién me ayuda a darle lectura a la hipótesis que viene ahí? Hipótesis. Bueno, 3 hipótesis. En relación con su proyecto, diga en qué consisten y cuáles son las funciones de las variables, de los indicadores y de las dimensiones. La investigación propuesta tomará como unidad de análisis a nivel de anclaje los diversos métodos para emitir las sentencias emitidas por los tribunales federales en materia penal de los Estados Unidos mexicanos. Cada método de decisión, a su vez, se analizará como una unidad de análisis independiente. Es decir, el nivel de anclaje de esta investigación. Con ello, se podrá establecer la forma en que los tribunales valoran las pruebas en materia penal. Asimismo,
se tomará como otra unidad de anclaje las normas procesales que utilizan los tribunales para evaluar las cuestiones de hecho y derecho que resuelven las sentencias emitidas. Por lo tanto, la unidad de análisis en esta investigación serán los criterios de validez epistemológicas de la quaestio facti y las reglas hermenéuticas de la validez lógico-normativa de la quaestio iure, así como los efectos procesales y extraprocesales que produce el acertamiento judicial. El sistema de matrices empleado para el análisis lo integran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y el método axiomático en sus esferas semánticas, pragmáticas y sintácticas, con base en la siguiente hipótesis. Y aquí ¿Continúo? viene, aquí viene la hipótesis. Sí, todo lo que leyó usted a un inicio es para explicar cómo se llega a esta hipótesis. Como ustedes escucharon, se hablan de variables, de unidad de anclaje. Ahorita la leemos y les explico cuáles son las variables que aparecen en la misma. Muy bien. Ahora, fíjense ustedes, cómo se establece como una respuesta tentativa y no como una pregunta. Muy bien, ¿me ayuda a darle lectura a la hipótesis? Sí. Hipótesis 1. Los criterios epistemológicos jurídicos. Más allá de toda duda razonable, indubio pro reo, carga de la prueba para la acusación, presunción de inocencia, reparación integral del daño, presunción de buena fe de la actuación de las víctimas en el procedimiento penal, principio pro víctima y principio de equidad para cuantificar la reparación integral del daño, constituyen los límites racionales del acertamiento penal. Al aplicar dichos límites, se otorgará razonabilidad a los fallos en materia penal. Aquí vamos a ver un poquito estas circunstancias. Ustedes van a notar, eso que está ahí es una respuesta tentativa. ¿Qué dice más o menos? Si cumplimos con estos elementos, las sentencias serán racionales, ¿no? Y ustedes van a notar que existen dos variables, una dependiente y una independiente. Su nombre nos dice, si hacemos A, entonces B. Eso será siempre una variable dependiente. Se va a impactar. Variable independiente no le afecta el otro tipo de variable ni ninguna otra. Entonces, para establecer las hipótesis, hay que analizarlas de diversos factores. En este caso, las variables que tiene esta hipótesis son de naturaleza cualitativas. Es decir, vamos a estudiar niveles de abstracción de una figura jurídica. Dense cuenta que no se están planteando muestreos, ni tomas de datos estadísticos, ni nada por el estilo. Esas serían variables cuantitativas. Regreso al caso que ustedes van a tener que desarrollar el día de mañana. Ustedes, normalmente las investigaciones que se les van a pedir serán de naturaleza cualitativa. Muy bien, por lo tanto, podrán plantear hipótesis como esta que acabo de señalar. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Muy bien, entonces les decía, hay variable independiente y variables independientes. Y a su vez, cada una de estas variables va a tener, como ustedes ven, indicadores. ¿Qué son los indicadores? Aquellos que nos van a permitir evaluarla. Y entonces, si ustedes leen en la página 8, cuando se habla de indicadores independientes, ¿sí lo notan? Ahí nos dice, son cualitativos y consisten en situaciones concretas. Estas son observables únicamente por medio de la razón
y en virtud de ello se le categoriza y se le asignan valores descriptivos. Normalmente cuando analizamos una norma jurídica, pues lo hacemos siempre desde este aspecto, ¿no? El derecho pues es un lenguaje abstracto, prohibido, permitido, son cuestiones que vamos a analizar de esta forma. Y por lo tanto, esto se van a convertir en un indicador independiente. En el ejemplo que veíamos al inicio de nuestra sesión, cuando hablábamos de la prisión preventiva oficiosa. Piensen ustedes lo siguiente, un indicador de la prisión preventiva oficiosa sería la inconvencionalidad. Y están de acuerdo que inconvencionalidad es una cuestión netamente jurídica, ¿no? Necesitamos establecer estos indicadores desde el punto de vista de nuestro objeto de estudio. Hace unos minutos me hablaban del tema del nasciturus, ¿no? Pues también estamos hablando de una construcción netamente jurídica. O la personalidad. ¿Cuándo adquiere personalidad? Ya vendrá ahí toda una serie de teorías de un plexo legal que nos dirán A o nos dirán B. Pero esto debe de estar firmemente anclado. Por eso ya ven que en la hipótesis manejamos mucho el nivel de anclaje, ¿sí se acuerdan? Ujú. Entonces, para ello es necesario todas estas cuestiones de la hipótesis. ¿Dudas con la hipótesis? Ya vamos a acabar el protocolo. ¿Alguna duda? ¿Nada? Muy bien. Veamos entonces la metodología. Esto es muy importante. Ustedes deben de hacer una selección de métodos con el cual van a construir su protocolo, su investigación. Es importante, miren, ¿qué es lo que hacen normalmente en la práctica? En metodologías siempre nos dicen, voy a usar los siguientes métodos y me dan un listado, A, B, C, D, F, G. Me dicen, voy a usar método cuantitativo y método cualitativo. Y voy a usar método inductivo y método deductivo. Bueno, ahí la primera sugerencia que les haría es que analicen bien los métodos que van a emplear. No basta con que me den un listado de los métodos, sino me tienen que decir de qué modo lo van a emplear. Miren. Alguien auxílieme leyendo en la página 9 el último, digámoslo así, el último párrafo, cuando se dice selección de métodos. ¿Ya lo vieron? Ah, ¿Quién, Yo le quién me, ayudo. quién me ayuda a Yo le ayudo, darle profesor. lectura? Por favor. Dice 4 Gracias, mi amor. metodología, y luego el 4.1 selección de métodos. Para el desarrollo de la presente investigación se empleará un método cualitativo. Toda vez que consideramos que la ciencia procesal es una empresa esencialmente mutable, razón por la cual el método cualitativo es más humanista y más adecuado para estimular el progreso de sus alternativas basadas en la ley y en el orden metodológico cuantitativo. Es por ello que se utilizará de igual modo la estructura de las revoluciones científicas como forma de romper los paradigmas de la ciencia del derecho procesal. Nos auxiliaremos tanto del método contrainductivo, con la finalidad de evitar seguir cayendo en el viejo error
perdón, el principio de causación universal, los grandes responsables del estancamiento de la agencia procesal. Se empleará la Ahí, causa- bueno, Ah, ya después leo ustedes todo lo demás con calmita, pero dense cuenta cómo voy diciendo, cómo voy a utilizar los métodos, ¿se dan cuenta? No nada más hice un listado, sino hay que decir cómo lo voy a emplear. Entonces, es muy importante que lo vayan. Si después ustedes leen más adelante, reitero, no quiero aburrirlos dando pura lectura de esto ustedes leanlo con calma y mañana lo platicamos. ¿Están de acuerdo? Leen ustedes este protocolo y de ahí sacamos dudas. Pero si usted lee más abajo viene inciso A, B, C, D y le voy explicando cómo voy a utilizar esos métodos. ¿Queda claro? Y lo mismo ocurre con la selección de teorías. No basta con que yo dé un listado de las teorías a emplear. Es necesario que diga cómo voy a usar cada una de estas teorías. Y así nos va a permitir analizar el estado de la cuestión que le llaman, que es el siguiente elemento. Vean ustedes en la página 12, viene el estado del arte o el estado de la cuestión. ¿En qué va a consistir? Pues este consiste en realizar, digamos así, un tamiz previo de las teorías, del desarrollo de la ciencia jurídica en lo que quiero investigar. Es muy importante saber cuál es digámoslo así, nuestra última o la más reciente investigación respecto del tema. Piensen ustedes, miren, actualmente estoy dirigiendo una tesis respecto de la prisión preventiva oficiosa, un análisis de la misma. Y la persona haciendo su protocolo de investigación consulta puras fuentes, voy a señalar, ¿no? Al doctor Colín Sánchez, a Rivera Silva, al propio doctor Ignacio Burgoa. Y cuando le pregunto, oiga, disculpe, pero pues me parece que todos esos autores no realizaron su investigación cuando ni siquiera estaba reglamentada la prisión preventiva oficiosa en la Constitución cuando ellos investigaron. ¿Por qué los analizan? Como que ahí el estado del arte no está debidamente delimitado, ¿o qué piensan ustedes? Sí, que tenía bases y perspectivas diferentes o que tal vez no van acorde a lo actual, ¿no? Exacto, pues todavía ni existía esa figura. Dígame, Rosa Imelda. Sí, gracias. Bueno, yo ahí tendría un comentario y una duda. El comentario es que, bueno, creo yo que efectivamente debe de limitarse al punto en el que estamos tratando y de determinar la temporalidad del hecho que vamos a exponer. Y la duda es esta, justamente porque, bueno, he tenido una mala experiencia con algunos académicos, que esa delimitación justamente del arte forzosamente quieren verla desde un punto de vista clásico o inclusive de aquellos autores que forman parte de una literatura ya sobresaliente dentro de determinados temas, pero que efectivamente no son muy establecidos para el tema a lo mejor que se está proponiendo. Y entonces ahí la pregunta es, ¿cómo se puede entonces vincular esa parte si a veces el académico es así como que exigente con ese punto? Ok.
Bueno, veamos dos posturas. Entiendo la que me dice usted en el aspecto de que a mí el maestro me pide que analice esto porque a lo mejor él no conoce a Ferrajoli. Ok. Bueno, no obstante ello, usted debiese de analizar las últimas implementaciones, sin dejar de lado a los clásicos, digámoslo así. ¿Qué pasa? Depende el instituto o la institución donde vamos a presentar nuestra investigación, pero normalmente nos dicen que para considerar fuente de investigación, la obra no puede tener más de 10 años de haberse publicado. Las otras se consideran antecedentes. Pero nosotros tenemos que leer lo más reciente respecto del estado del arte. Por eso se llama así. Voy a conocer la evolución que ha tenido desde, digámoslo, los clásicos, pero estoy obligado a conocer los últimos avances. Y eso es importante para empezar nuestro desarrollo de investigación. Y reitero, me pregunta, ¿qué hacer ante esta circunstancia cuando el sínodo nos pide ello? Sin lugar a dudas, cita a los clásicos. O sea, no se va a pelear usted con el sínodo. No obstante ello, también está obligada a conocer lo más reciente, porque piense usted lo siguiente, 3 la van a evaluar. Y entonces imagínese que el maestro, digamos, el doctor o lo que sea, le haya dejado, no, a mí búscame los clásicos, y luego le toca al siguiente sínodo y él le va a preguntar de lo más reciente. La obligación es conocer su cuestión, su estado del arte. ¿Sí? ¿Le resolví la duda o la hizo más grande? No, sí me la resolvió. Nada más que creo que yo no planteé bien la pregunta, porque en ese contexto diría que a veces los académicos no están en la posición de no ver lo actualizado, sino ver justamente lo clásico. Entonces, cuando uno investiga lo actual, es ahí cuando hay un retroceso por parte de los académicos que dicen, no, espérame, es que no te fuiste justamente hacia los clásicos, no obstante de que lo hayas solicitado o no. Entonces, bueno, esa era más que nada el planteamiento que yo tenía. Sí, reitero, me ha tocado también sufrirlo, pero digo, o sea, sin lugar a dudas hay que conocer lo que nos pide el sínodo, de eso no hay de qué, pero, insisto, hay que conocer también el desarrollo más reciente. O sea, creo que ambos los podemos compaginar. ¿Vale? Claro, muchas gracias. Para servirle. Bueno, ya faltan 15 minutos para que termine nuestra sesión el día de hoy y no hicimos ni un receso ni nada. Entonces, vamos a suspender unos minutos antes porque yo tengo una reunión a las 11 de la mañana y si no, no me va a dar tiempo de llegar. Entonces, por hoy dejamos hasta aquí esta circunstancia. Les envío al chat de WhatsApp el material que vamos a utilizar en nuestras siguientes sesiones y nos vemos por acá la próxima sesión. Muy bien. Que sería el miércoles, ¿Alguna? maestro. Justamente, ¿sí? Y a determinar sí, la clase siguiente que queda pendiente mañana, ¿no? Justo, pero nos tenemos que poner de acuerdo, ¿no? Para evitar cualquier circunstancia. Karen, ¿vi que levantó la mano o vi mal? Sí, maestro. Esa cuestión de saber si mañana iba a haber clase, pero nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles. Ok. ¿Vale? Gracias. Disculpe, Bueno, perdón. pues pasen excelente. Lo que pasa es que yo entré un Dígame. poquito tarde. ¿Mañana no va a Sí. haber clase o no estoy entendiendo No. esta parte? Ah, ok, perfecto. Sí, no, mañana Ok, no. perfecto. Entonces hasta el miércoles. Muchas gracias. Para servirles, Gracias. hasta luego, pasen excelente Gracias. jornada. Hasta luego. Gracias, señor.